Bien, amigos, tenemos el placer de tener con nosotros el mejor urólogo del mundo e islas adyacentes, doctor Juan Carlos Estrella. Doctor, bienvenido. Gracias, doctor. Es un placer y un honor estar aquí con ustedes. Cada vez que usted viene, se producen muchas preguntas y nosotros no abrimos teléfono, sino que guardamos. Doctor, el riñón es un órgano que el urólogo es el que lo atiende o comparte con el nefrólogo. Sí, es una excelente pregunta. Compartimos con el nefrólogo el ejercicio de la medicina. Vamos a decir que existe en cardiología el cardiólogo en sí, clínico, y el cirujano cardiovascular. Asimismo, de esa forma, en el riñón existe el urólogo, que es como si fuera el cirujano cardiovascular del corazón, y existe el nefrólogo, que es como el cardiólogo que se encarga de las enfermedades clínicas del renal. Usted tocó el punto que origina la pregunta, porque el cardiólogo últimamente ha girado un poco hacia la intervención por razones económicas y por razones también de facilidad al paciente. En urología eso no ha ocurrido, ¿o sí ocurrió? Bueno, por ejemplo, el nefrólogo, Por ejemplo, las diálisis las hace el urólogo o el nefrólogo. Las diálisis las hace el nefrólogo. El nefrólogo. Y las biopsias renales también. La litotricia, cuando lo meten en un lugar. Las hace el urólogo, sí, señor. Y las biopsias renales las hace el nefrólogo. ¿Las biopsias? Renales las hace el nefrólogo. ¿Pero hace la punción? Claro que sí. El nefrólogo. El nefrólogo hace la biopsia intervencionista. Renal. Guiado por sonografía y por otros métodos, ¿verdad? Doctor, los conductos que comunican riñón con vejiga y vejiga con uréter, con el exterior, ¿son del urólogo o del nefrólogo? Son del urólogo. Del urólogo. Pues claro, porque para llegar a ellos o para tratar una enfermedad de ellos tenemos que usar algún tipo de método invasivo, ya sea endoscópico o ya sea abierto. Y la nefrología es una especialidad clínica, mientras que la urología es una especialidad quirúrgica. Doctor, en la mujer, a partir de vejiga, que lo tienen hombre y mujer, vejiga tienen los dos. Ahora, uno tiene próstata y otro tiene ovarios. Uno tiene pene y otro tiene vagina. Realmente, ¿por qué todo lo que es mujer lo ve el ginecobstetra y todo lo que es el hombre no lo ve el nefrólogo sino el urólogo? Me refiero a pene, a testículo, etcétera. No importa que no sea cirugía. No, lo ve el urólogo porque a través del tiempo se ha quedado, esos órganos se han quedado dentro de la especialidad. Además, muchas enfermedades de esos órganos son quirúrgicas y se resuelven por vía quirúrgica. Por ejemplo, un nefrólogo, claro, podría tratar una cistitis, una enfermedad infecciosa de la vejiga, pero ya esas cosas así como infecciones graves, todo eso los trata el urólogo. ¿Toda la enfermedad venérea la trata el urólogo, no el nefrólogo? Hoy está eso muy compartido también, porque los dermatólogos también tienen una rama de venerología. Y muchas enfermedades, por ejemplo, como la sífilis ya avanzada, tienen manifestaciones cutáneas que solamente clínicamente el dermatólogo, por ejemplo, podría darse cuenta. Usted sabe que la sífilis queda la positividad de la prueba, nunca se borra. Lo que queda es la cantidad de diluciones. Sí, ¿desapareció la sífilis, doctor? La sífilis, queda sífilis. Muy poca, pero queda todavía. Doctor, desde el riñón hasta el uréter en el hombre, ¿cuál es el lugar de mayor frecuencia de tumores? Próstata. Próstata. La próstata, el cáncer de próstata es el cáncer número 1 de todos los cánceres. Incluso... ¿Más que el de colon y el de seno? Sí, señor. Si usted coge la estadística, el cáncer de próstata supera en la mujer la incidencia del cáncer de mama y el cáncer de cérvix. Si usted lo suma los dos, el cáncer de próstata es más frecuente. Se calcula que más del 80% de los hombres de 80 años tienen algún tipo de iniciación de tumor de cáncer de próstata. Termino con esto. De los tumores de próstata, ¿qué porcentaje
le da la estadística de maligno o de hipertrofia prostática? El crecimiento de la hiperplasia prostática es un crecimiento benigno completamente, de células tanto del estroma, que depende de los estrógenos, como de las células epiteliales. Pero la hiperplasia, el cáncer ya es una enfermedad donde las células pierden el control y empiezan a multiplicarse fuera de su jurisdicción, vamos a decir así. Pero yo vi en estos días como que un avance médico que dice que la hiperplasia prostática benigna se opera, básicamente para reducir los malestares que produce. ¿Eso es posible? Sí. ¿Cuál es el procedimiento? Existe mucho procedimiento para tratar la próstata, la hiperplasia benigna, porque no es tumoral. El daño que hace lo hace por compresión mecánica, lo hace mecánicamente. ¿La hiperplasia entonces es fisiológica en la gente vieja? Vamos a decir que fisiopatológica en la gente vieja, porque produce síntomas. Es decir, que aumenta tamaño por la edad. Por la edad. Se dice que para que crezca la próstata se necesitan dos cosas, tiempo y testosterona, igual que el cáncer. Entonces, como la próstata rodea completamente el conducto de la orina, los efectos de la hiperplasia son a nivel mecánico, por obstrucción, mientras que el cáncer sí es invasivo. ¿Testosterona alta o baja? Alta, testosterona y tiempo. Porque en el adulto se supone que los niveles de testosterona van disminuyendo. En el climaterio, sí, suben los estrógenos. Lo que pasa es que hay una relación entre la cantidad, el balance de estrógeno y testosterona. El estrógeno hace crecer el estroma, el tejido conectivo de la próstata, por eso crece también los fibromas. Y todo lo que sea mesodermo, el estroma lo hace, el estrógeno lo hace crecer. Doctor Estrella, hay una discusión en el mundo con el problema de los sexos. Está muy claro que el ginecobstetra atiende las enfermedades de la mujer, el urólogo atiende una serie de enfermedades de los hombres. Para esa variante que se habla tanto de que deben haber 3 baños, de que puede haber una vez, hay médicos que son especialistas en el tercer sexo. Bueno, todavía yo no creo que en este país estemos a ese nivel ya, pero yo creo que dentro de las ramas de los cirujanos plásticos puede haber gente ya que se dedique a ciertas cosas así, porque existe ese tipo ya de personas, existe ese mercado en el país. No es el urólogo, no es el urólogo el que amputa penes y hace vagina. Claro, sí. Es el que hace plástica. Sí, es un equipo. Por ejemplo, en cáncer de pene es el urólogo el que amputa el pene, pero ya la reconstrucción vaginal sí depende de un equipo, ya que es ginecólogo, todo eso. Me acuerdo, cuando estaba en el hospital Gautier, recién llegado, hicimos junto con el doctor Ivanoe Báez, Ivanoe Báez come. Exacto, hicimos unos cuantos casos de hiperplasia adrenal congénita. Doctor, ¿cómo resuelven ustedes los problemas de incontinencia? Es decir, ¿son específicos o en esos casos que hay amputaciones se quedan para siempre? Cuando hay, por ejemplo, la causa más frecuente de incontinencia en el varón es postquirúrgica y es después de la prostatectomía radical, donde se ve afectada la mecánica perineal y del detrusor directamente. Entonces, ponga eso en español, doctor. Bueno, usted sabe que póngalo en español. La vejiga, no, sí, el esfínter, ¿no? O sea, en la prostatectomía puede tocar el esfínter urinario porque, por ejemplo, hay parte del tejido ya en el ápex prostático abajo que puede compartir espacio con el mismo esfínter. Entonces, esa parte se va en la cirugía, aunque sea robótica. Se va, claro, en la cirugía robótica, el famoso Da Vinci, se ve mucho menos la incontinencia y la impotencia. Bien, doctor, esos productos farmacéuticos que ustedes recetan para los esfínteres, justamente, es decir, sobre todo de los que entran y salen a la vejiga o pasan cerca de la próstata, que le dicen, tómese esa pastilla, y esa pastilla es milagrosa porque dilata y la gente orina normal. ¿Qué es eso? Inclusive se lo dan a las mujeres también. Sí, todo eso porque se descubrió que a nivel prostático y a nivel del músculo, esas sustancias trabajan, son bloqueadores alfa, y trabajan en los sensores, en los receptores alfa del músculo liso prostático y periprostático.
existe un tono en todo el tejido muscular regulado por el sistema nervioso autónomo que se divide en simpático y parasimpático. En la musculatura lisa de la Lisa, próstata. sí, Y no actúa en las otras musculaturas. No trabaja en lisas. las otras musculaturas. Es muy específico. Trabaja en la musculatura lisa de los vasos sanguíneos. Por ejemplo, cuando los precursores de los alfa bloqueadores, antes de que saliera la tansulosina, antes de que saliera la alfuxosina, antes de que saliera la silodosina, afectaban también la presión arterial. Por ejemplo, había uno famoso, el Cardura, que se llamaba la terazocina, que era el medicamento ideal para dárselo a personas que tenían hipertensión y que tenían síntomas por hiperplasia prostática. Entonces eso te baja la presión y te abre, te relaja, te bloquea los receptores alfa de los músculos. Pero ahí ya el más específico, el último que salió, fue la silodosina. Doctor, si va una persona y le dice, mire doctor, yo tengo la sensación de que tengo preferencias homosexuales. Yo quisiera que usted me trate con hormonas y me haga verdaderamente lo que yo soy, un hombre. ¿Eso es posible? De que un homosexual vaya porque no se siente cómodo y piensa que sea un problema hormonal. Y quiere va ser al hombre. urólogo, Es quiere neutralizado. ser un macho Quiere ser mujer, masculino, quiere ser hombre. No. Él está hablando de un hombre homosexual, pero que quiere tener la virilidad de un hombre. Porque no se siente que tiene eso, que si hay un tema hormonal. Él y que es eso un se trata. pedacito de hombre, pero quiere ser un hombre completo. Quiere ser un hombre completo. Sí. O sea, quiere adoptar la posición activa entre una relación Exacto, de igual normal, género. que sí. Bueno, teóricamente es Y posible se da el caso tratarlo. de personas que puedan ir al urólogo para eso. Yo en la residencia conocí personas cuando roté por andrología, fuera de aquí, en esa época, en los años 90, en que había pacientes que iban con ese problema. Incluso se le colocaba prótesis peniana para tratar de su disfunción eréctil. Doctor, ¿quién trata la impotencia sexual? ¿Los urólogos? Los urólogos, sí, sí. ¿Qué manejo están haciendo para el tema de impotencia sexual? La disfunción sexual, la disfunción eréctil es un ente multicausal que puede ser causado por un solo problema como por varios problemas. A nivel médico hay que detectar en qué punto está el fallo. Por ejemplo, hay muchos medicamentos, pacientes hipertensos que son tratados con medicamentos que producen disfunción eréctil. Los más famosos eran los beta bloqueadores. Pacientes que están siendo tratados por cáncer de próstata, pacientes que tienen trastornos hormonales, pacientes que tienen trastornos neurológicos, donde, por decirlo así, ¿verdad?, no le llega la corriente que produce la erección al pene, pacientes que tienen enfermedades crónicas, pacientes que tienen problemas hormonales, la diabetes y la hipertensión anulan completamente la función eréctil. ¿Qué es la hipospadia? La hipospadia es un defecto congénito del nacimiento que consiste en que la punta de la uretra, el conducto, el meato uretral, por donde uno hace pipí, ¿verdad?, por decirlo así, no está en la misma punta del glande, sino que está en la parte ventral, en la parte ventral o inferior del pene, como usted dice, en cualquier trayecto, incluso hasta perineal. Cuando la hipospadia pasa la unión penoescrotal, hay que hacer estudios de genética para ver si ese paciente no tiene un intersexo. Porque eso es una de las manifestaciones de intersexo. Y si ese paciente todavía tiene criptorquidia, todavía hay que investigarlo más, porque ¿Qué es criptorquidia? que los testículos no le descienden. Y entonces la unión de hipospadia con criptorquidia, hay que investigar un intersexo. La otra entidad que es menos frecuente, porque la hipospadia es bastante frecuente, es la epispadia, donde el conducto de la orina no está en la punta del glande, no está en la punta del pene, sino por arriba, en el área dorsal del pene. Eso es muy, muy complicado y forma parte del síndrome de estrofia vesical epispadia. Corregible con cirugía. Corregible con cirugía. Es una cirugía muy compleja porque esos pacientes nacen anteriormente con la separación tanto estructural de su anatomía de su pared como de los órganos internos separada, y hay que hacer una síntesis de las ramas pubianas. Ok, doctor, ¿hay algún tipo de medicamento o tratamiento médico que reduzca la producción de testosterona y que con eso venga su consecuencia? Claro. ¿Cuáles son esos? En eso se basa el tratamiento del cáncer de próstata.
mencioné hace un momento que el cáncer de próstata y la hiperplasia solamente necesitan 2 cosas para formarse. Claro, 3, tejido prostático, tiempo y testosterona. Sí, pero medicamentos que reduzcan la producción de testosterona. Exactamente. El tratamiento del cáncer clínico de próstata está basado en esos productos, en productos que bloquean la llegada de la testosterona a la próstata o bloquean la síntesis de testosterona a nivel testicular. Doctor, volviendo a la próstata y al tema del cáncer de próstata, hay grandes diferencias en muchas escuelas mundiales sobre cuándo tratar y cuándo no tratar. Siento que en República Dominicana tenemos mucha agresividad tratando todas los carcinomas de próstata, ya sean hipertrofia, hiperplasia benigna o que desarrollen el cáncer, independientemente de la edad. ¿Cuál es ¿Dónde se parece que está la realidad de esto? Mire, por ejemplo, un paciente joven que existe historia de cáncer de próstata familiar, por ejemplo, tengo un caso que el papá y los 3 hermanos varones tienen cáncer de próstata. Hay uno que ya a los 49 años fue diagnosticado este mismo año de cáncer de próstata, el último de los hermanos. Con estos pacientes hay que ser muy agresivos porque aunque si bien el cáncer de próstata es un cáncer de un desarrollo lento, que a veces si te lo descubren a los 70 años, es mejor dejar al paciente tranquilo porque va a morir de otra cosa subsecuentemente. Un cáncer de bajo grado, por ejemplo un Gleason 5, bien diferenciado, con una escala de Brigante o de D'Amico que es de bajo riesgo. Doctor, ponga eso en español, le dije. Bueno, son parámetros para medir el pronóstico del cáncer de próstata. Un paciente joven con un ¿Pero Gleason qué es lo alto, que es un Gleason? Un Gleason es una clasificación anatomopatológica en que se suman los 2 patrones más frecuentes, del 1 al 5. Entonces el más benigno es el 2 y el más maligno es el 10. Entonces un patólogo está examinando un tejido que viene de una biopsia prostática y dice, mira, el patrón más frecuente que estoy viendo es el 4 y el segundo es el 3. Ese es un Gleason 4-3-7, que no es lo mismo que 3-4. 3-4 es más benigno, porque el patrón más frecuente es el 3, es más bajito que el 4. Y el 4 más 3 o el 4 más 2 es más maligno, porque tiene tejido menos diferenciado. Sí, le pregunto eso, le digo póngalo en español, porque claro. En República Dominicana los pacientes van a hacerse una biopsia y el resultado se lo mandan al médico con el mismo paciente. Y el paciente lo abre, lo lee, dice, ve eso y dice, bueno, se fuñó esto y va para Google primero a buscar que es un Gleason y al final de cuentas sale más confundido y llega donde el médico... Hay un término que la gente lo lee que dice invasión perineural. Claro. Y eso es solamente un término anatomopatológico de que hay alguna celulita que ha penetrado en la membrana basal del acino, por eso no tiene nada que ver, la mayoría lo tiene. Entonces, o sea... Y usted decía que esos pacientes, por ejemplo, que tienen historia familiar de cáncer de próstata frecuente, agresivo, esos son mandatorios de tratar. Sí. Ahora, cuando empezamos a tratar, ¿cuándo parar? Porque hay también una dinámica medio disruptiva de que a veces no quieren parar. Ahora se está usando, por ejemplo, que después de una cirugía, hay 3 tratamientos radicales para el cáncer de próstata, es decir, que son en teoría curativos, que son la prostatectomía por cualquiera de sus vías, la radioterapia externa y la radioterapia interna o braquiterapia, que son las famosas agujitas, las semillitas que se siembran. Y en vez de dirigirte la radiación desde afuera, se siembran unas semillas con el mismo tiempo de vida de 1 mes y medio, 2 meses, dentro de la próstata. Y entonces se estila ahora de que un año y medio después de estos tratamientos radicales se mantiene una terapia de ablación hormonal. Exacto. Claro, en pacientes que han tenido un cáncer de próstata localizado, de bajo grado y de riesgo bajo. Porque si no hay que seguir toda la vida, porque usted sabe que los tumores no son nada más que una disrupción, una alteración en el DNA del tejido que produce el cáncer y empieza a crecer el tumor. O sea que mientras uno esté vivo, uno está curado entre comillas, porque tenía un cáncer, en cualquier momento le puede salir otra vez. Digamos que, ¿verdad?
las células de todo el organismo están llamadas a crecer y morir. Exacto. Dependiendo del tejido, Claro. tienen un tiempo de vida, pero cuando tardan en morir y siguen creciendo nuevas células, también hay un acúmulo ahí de Por eso es que dicen células. los oncólogos, las recaídas. Son pacientes que permanecen silentes por 10, 20, 30 años, por ejemplo, que se dieron radioterapia en aquella época y ahora tienen 80 años, 80 y pico de años y que vienen con PSA alto otra vez. Doctor, a nivel de prevención, uno tiene los problemas normales de la orina, hay problemas, mencionaron, de tipo de disfunción, hay problemas de próstata. ¿Qué es lo correcto, un hombre y una mujer, con respecto a cuándo chequearse, qué chequearse, a dónde asistir? Usted se fija, cuando uno compra un carro nuevo, trae un manual de mantenimiento y dice, por ejemplo, que la cadena del árbol de leva se tiene que chequear a los 100.000 kilómetros, no sé, por decir algo, ¿no? Así mismito la gente, o sea, se usa mucho de que uno tiene que chequearse y hoy en día nace un niño y lo ve un equipo de gente, incluso hay unas pruebas que se hacen para detectar Sí. errores metabólicos de nacimiento. Sí. Es un panel que se hace de Sí. las 5 o 6 enfermedades más frecuentes del metabolismo en los niños, eso hacen de rutina. Y ahora para entrar allá al maternal le piden un examen visual, le piden un examen auditivo, le piden un examen neurológico, le piden todo. Primero para por esas instituciones académicas protegerse y segundo Claro. para detectar cualquier cosa en el tiempo prudente. Además hay muchos problemas también en los partos ahora. O sea, cualquier sufrimiento que haya sufrido el paciente. Pero, por ejemplo, en el caso de urología, las próstatas, los pacientes tienen que empezar, si no han tenido ningún antecedente familiar, yo diría a los 40, 45 años ya, hacerse su PSA. Fuera de la próstata, ¿qué otra cosa hay que evaluarse? Uno debe de tener presente, cambia la... Si yo no me siento que estoy orinando igual, debo ir al médico. ¿A qué debo de tener presente en materia de prevención? Todo, desde el color de la orina, si la orina hace espuma en el lavabo cuando usted orina, eso es señal de proteinuria. Los niños pequeños hay que examinarles sus genitales para ver que no tengan varicoceles congénitos, que no tengan criptorquidia, es decir, que tengan sus dos testiculitos en el escroto. Hay que ver dónde está el meato, si no tienen algún grado de hipopadia. Todo eso, la medicina es integral. Usted que menciona a los niños pequeños, ¿cuál es la política actual, protocolo con respecto a la circunscripción? No es la circunscripción, espérate que yo hablo de política todos los días. Circunscripción. Es A la circunscripción número uno. A la número uno. No crea usted que mucha gente me dice, doctor, vine a hacerme la circunscripción. La circunscripción. La número uno. Digo, eso ¿Cuál es la vaya a política Junta. actual Sí. con relación a eso, doctor? Sí, bueno. No, ¿Se recomienda? ¿Es indistinto? yo no estoy de acuerdo por ejemplo, yo tengo 2 hijos varones, no se las hice. Sí, desde pequeño los enseñé a asearse correctamente, pero no estoy de acuerdo con hacerla masivamente. Claro, existen culturas, religiones que son exigencias para su Los culto y judíos, todo sí, eso, sí, los al judíos. octavo Sí. día. Y que las requieren. Pero no hay una razón así, por decirlo, a ciencia cierta, que se haga la circuncisión de forma masiva. Preferencia de los padres, siempre la Y mamá... un tema es la que- de higiene y De eso, de anatomía, ¿no es importante? Si el paciente puede retraer el prepucio, es decir, lo que se dice vulgarmente la tele, y asearse bien, y el paciente no tiene ninguna enfermedad que afecte ese problema Pero como la educar a los diabetes. niños pequeños en todo esto es difícil, hasta que ellos tienen la madurez Que comienza por los mamás y por el papá, cuando le lo hace están los bañando. ejercicios, o sea, Tienen que hacerle el Bueno, ejercicio. ustedes nada más quieren hablar de limpiar. viejos, también los niños. Los niños, Sí, precisamente. claro. No, y Porque, lo- ¿qué consecuencias puede tener la acumulación del esmegma ahí esmegma. adentro? El esmegma para la gente, ¿verdad? Antes se pensaba, ajá, Es lo que le llama el dominicano el cebillo, que es el sebo blanco que ese que producen se las acumula. glándulas sebáceas La del glándula. glande y Ujú. todo eso. Antes se pensaba que el esmegma era un agente carcinogénico para el cáncer de pene, hace muchos años, pero se ha demostrado que no, que el cáncer de pene tiene que ver con las mismas cepas de papilomavirus que producen el cáncer de cervix en la mujer. Antes antes no se usaba la circuncisión, pero era una cirugía, vamos a decir, de armas tomar, o sea, eso en aquel tiempo. Y no se conocía el papilomavirus, y entonces los viejos hacían las famosas verrugas,
y crecían, era lo que le decían la famosa cresta de gallo, porque se parecía al sombrero que tiene el gallo, por decirlo así, y esas verrugas crecían muchísimo, pero hoy no, esas verrugas, el virus ha mutado y no produce, o la inmunidad de las personas no produce esas lesiones tan grandes. Hay que detectarlo por el hisopado, como se detectaba el DNA del virus del COVID. Adelante. Doctor, ¿qué tan aceptada está entre la población masculina dominicana la esterilización masculina? La vasectomía. La vasectomía, sí. Sí, eso, la gente se lo hace, claro que sí, aunque ya en los últimos partos, lo que se usa por costumbre, culturalmente, ya en el último parto de la mujer, el ginecólogo en el mismo, ¿no? Y no tiene que ser una cesárea. Porque el último depende de cada pareja. Cuando existe lo que se llama la maternidad satisfecha, entonces ya se pedía que se ligaba. Pero muchos hombres que están en etapa activa sexualmente, que tienen capacidad de fecundar, sobre todo hombres separados, viudos, esas cosas, que tienen otras parejas más jóvenes que pueden quedar embarazadas, que no quieren descendencia, pues se hacen la vasectomía y es bastante aceptada. ¿Y ustedes la están haciendo en consultorio o la están haciendo no. en...? Hay que hacerla en quirófano. Bueno, no, le pregunto porque vi en México, principio de los 2000, ellos tenían una campaña masiva de vasectomía en hombres. Y tenían la técnica, ¿verdad?, para hacerla en consultorio, incluso eran médicos generales, con las dificultades de acceso que tienen muchas comunidades en México. México es un país muy grande, donde tiene alrededor de, creo que son 100.000 comunidades con menos de 1.000 habitantes. Y van las clínicas móviles y ahí hacen los operativos de vasectomía en consultorio. Se podría hacer, es muy sencilla porque se hace el 90% con anestesia local. Cortecito, incluso en centros de atención primaria, si se prestaran para eso, en una pequeña espacio habilitado para eso, porque necesita muchas cosas. Doctor, yo vi un caso de una demanda por mala práctica porque una muchacha quedó embarazada de un señor que se había hecho una vasectomía. Yo digo, no fue mala práctica, parece ser que fue que el hombre no limpió bien el caño. No, lo que pasa es que puede ser que a veces hay procedimientos, y eso pasa mucho con las mujeres con las ligaduras. Fíjate que ahora cortan. Antes ponían y a las mujeres le pasa también cuando se preparan. Tiene que esperar. Que pueden haber errores. Esas son cosas muy curiosas y son cosas como, ¿cómo se dice eso? Por ejemplo, cuando se hace una vasectomía, que se liga, lo primero es que, si eso es cierto, primero que tiene que haber un espermatograma de control antes de que el hombre, la pareja, abandone el método por el cual han estado evitando los hijos. O sea, si estaban usando, tienen que seguir igualito, hasta que haya un espermatograma negativo. Incluso eso protege al profesional de la medicina en problemas médico-legales, pero lo más importante es que garantiza que esa persona no va a embarazar. Si tú le haces eso, yo tengo pacientes que he hecho vasectomía y después de 3 meses siguen con 100.000 espermatozoides de 120 millones que tenían, ¿me entiendes? Entonces, uno va pasa un chin. o hace una revisión. Ahora, pacientes que se hicieron una vasectomía hace 5 años y de repente la esposa o una pareja sale embarazada. Es de otro. Lo que ha habido es una reconexión. Sí, una reconexión. Lo que interpreta... Eso puede pasar. Claro, lo que interpreta la naturaleza es, cuando usted hace una vasectomía, es que en la época primitiva, un cavernícola de esos, brincando una cerca, se quedó enganchado. Y que eso fue un daño. Y la misión de la naturaleza es reconectar, porque de eso depende la perpetuación y el mantenimiento de la especie. Ellos tratan de reconectarse. Bien, yo quiero agradecer al doctor Juan Carlos Estrella su participación con nosotros hoy. Y vamos a decir que este es de los programas que a uno más le gustan, porque Carlos él va a salir de aquí con problemas de orina, de próstata, de... Ahorita él está preocupado con la trompa. Pero faltaron las preguntas que tenía aquí sobre el taladafil, en esos casos. ¿Qué podemos decir de eso? Porque alguien me pregunta que por qué le da tanto dolor en el cuerpo cuando toma esos medicamentos. Sí. Eso es parte de... No, es para que él lo explique. No sobredosis. No, yo sé por qué. Yo quiero que lo explique porque lo están preguntando al especialista. El sildenafil, el avanafil, el tadalafil, el vardenafil, son inhibidores de una enzima que se llama 5-fosfodiesterasa.
El último transmisor, por cierto, que es el único transmisor, neurotransmisor, que es un gas, es el óxido nítrico. El único neurotransmisor en el humano que es un gas es el óxido nítrico, el mismo que usan los dentistas para como anestesiar un poco las personas. Por ejemplo, ¿qué hace eso en el resto de los animales? Por ejemplo, en la distribución y el equilibrio del calor, de la temperatura cuando hacen ejercicio. Cuando el elefante corre, el elefante no suda. ¿Sabe cómo disipa el calor? Produce una vasodilatación masiva en las orejas. Como tienen unas orejas tan grandes, por ahí se va el calor. Ellos van corriendo y van aleteando las orejas y por ahí se disipa el calor. Eso es a través, fisiológicamente, de las 5-fosfodiesterasas. Ellos tienen un mecanismo, cuando le da el calor, cuando sube la temperatura de su cuerpo, sube la fosfodiesterasa. Entonces, dejan actuando al óxido nítrico en la oreja, que es un vasodilatador, por más tiempo. Doctor, yo no entendí el dolor. el dolor en el cuerpo después de la el pastilla, dolor es después de la Viagra. Por el activa y el dolor de cabeza y la visión azul que produce, por eso la capsulita es azul, porque produce una discromatopsia en la visión humana que ve todo azul. Por eso la capsulita es azul, para que el paciente no se asuste y lo relacione con el azul de la capsulita a nivel subliminal. Entonces, el dolor de cabeza... Eso da cansancio. Sí. Sí, pero el dolor en los músculos es por la acumulación. Por espasmo muscular de los músculos lumbares. Exactamente. Entonces se resuelve con un poquito de un AINES o algo así, que inhibe las prostaglandinas también, ayuda a bajar los niveles de fosfodiesterasa. Sí, porque es que la gente quiere abusar Eso es, también. eso es entonces que se tomen los sildenafil con un acetaminofén. Sí. Sí, también Ya, podría ser. déjalo claro. De cena, tranquilo. De cena. Para Ya disminuir la ya duración entendiste del- de cena, Yo pensé porque era que el dolor. Yo pensé que, no, o sea, yo pensé, entonces el dolor en cierta manera tiene que ver con Bueno, lo inusual de la actividad que está haciendo. Mucho Claro, juego de también. domino ese tema de Mire, conversación, ¿eh? Eso es, por ejemplo, el tadalafil, eso es uno de los medicamentos que se usan para la esclerodermia. Sí. Se usan 60 miligramos diarios en mujeres con esclerodermia. ¿Por qué? Porque en la esclerodermia hay una vasoconstricción pulmonar y se ha descubierto que la fosfodiesterasa, la tadalafil, es uno de los vasodilatadores pulmonares más grandes. Por ejemplo, tengo un amigo con una señora con esclerodermia y se toma 60 a 120 miligramos de tadalafil al día para evitar el colapso pulmonar circulatorio. Pero hay un problema que el taladafil lo prescriben para la hiperplasia. Sí, Para hiperplasia prostática. Sí, pero en el catálogo de la farmacia está como estimulante sexual. No, Entonces, pero por eso el es que seguro eso no lo depende de la cubre. El dosis. seguro no lo cubre. No, es que eso depende de la dosis y la razón. Incluso ya hay un medicamento que trae el dilatador, el bloqueador alfa 1, Claro. combinado con 5 miligramos de tadalafil para la hiperplasia prostática. Claro que sí, porque eso además se da Incluso- por un periodo de alrededor de 6 meses, ¿no? Cuando o los menos. pacientes tienen litiasis expulsable a nivel ureteral, también se da esa combinación porque trabaja sobre el músculo ureteral del uréter y relaja y ayuda para que los pacientes boten las arenillas expulsables. Bueno. Bien. Gracias, doctor. Bueno, un placer.